Bendiciones a todos en esta noche, Dios les bendiga. Traeremos una palabra corta para de alguna manera poder edificar su vida espiritual, su alma. Voy a leerle ahí, denme el privilegio de poderle leer en Mateo capítulo 2, verso 29. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así: Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La Escritura nos da a entender aquí en San Mateo de un grupo que eran los doctos de la ley. De alguna manera esta pregunta que se hace, y es que de alguna manera Jesús les expresa. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras. Él les dice por el hecho de que ellos vienen a Jesús y le preguntan de alguna manera, y es que en el Antiguo Testamento, en uno de los libros de la ley, en Deuteronomio 25:5 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. O sea que de alguna manera este grupo de doctos de la ley habían venido a Jesús para preguntarle qué iba a ocurrir en el día de la resurrección, si cuando muriese esta mujer, ya que su primer esposo había muerto. Pero en el Antiguo Testamento se daba y era ley que de alguna manera la esposa tenía a su esposo, pero si su esposo moría, ella quedaba viuda y ella podía tomar su hermano de su esposo y sucesivamente. De alguna manera hay un hecho que la Escritura relata, y es el hecho de que murieron la mayoría de hermanos, y estos hombres vienen a Jesús y le preguntan si en el día de la resurrección de cuál será mujer de sus hermanos, será del primero que se murió o del segundo. Mire qué interesante poder notar que estos hombres eran doctos de la ley, que conocían la ley pero no conocían el tiempo. Entonces cuando van a Jesús y le pregunta, Jesús le responde. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El conocimiento doctrinal te protege del error. O sea que es importante de alguna manera poder notar y saber que el beneficio que nos trae de poder conocer las Escrituras y los tiempos en los cuales estamos o han pasado por años. El conocimiento doctrinal te protege del error. La doctrina cristiana es el vocablo doctrina, que significa literalmente enseñanza o instrucción. ¿Qué es una enseñanza? Es una enseñanza bíblica cristiana y como fines el posibilitar un encuentro personal con Dios a las personas no creyentes. O sea que de alguna manera es importante notar que a través de la palabra Dios nos está dando a entender que aquellos que no conocen y no entienden la palabra los saca del error y los posiciona a la luz del conocimiento. Estos hombres en su corazón, en su mente, querían de alguna manera con perjuicio preguntarle, y le preguntaron al maestro. Pero qué importante es poder notar y saber que en el día actual en el cual usted y yo estamos viviendo, es interesante poder conocer las Escrituras, poder conocer la palabra de Dios. Mire qué interesante esto, que es una instrucción. Dice Proverbio 16:25: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. O sea que de alguna manera hay hombres o mujeres que en su corazón expresan que están correctos, aunque ellos se encuentren en un camino donde van hacia el abismo, pero por sus cegueras espirituales o porque ellos están esclavizados a las tinieblas, ellos creen que de alguna manera van en el camino correcto, pero no es así. Por eso aquí en Proverbios dice: hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino
de muerte. Mire qué interesante poder observar que al no tener conocimiento del Evangelio o no tener conocimiento de la palabra de Dios, hay gente, mire, en el día actual en el cual estamos viviendo, hay gente que tiene poco conocimiento del camino al cielo. Hay muchos cristianos en el día de hoy que están yendo a un lugar, a una congregación, a una iglesia, pero que por años de alguna manera ellos no han desarrollado un conocimiento en la palabra de Dios. Ellos no conocen el camino hacia donde se están dirigiendo y ni conocen señales del origen satánico hechos para confundir al hombre. O sea que de alguna manera, cuando usted y yo ya hemos ido a la palabra, y cuando venga un ataque del enemigo vamos a poderlo persistir y detectar. ¿Por qué? Porque ya fuimos a la palabra y la palabra nos traerá a la luz el discernimiento para poder detectar el peligro. La personalidad atrayente de guía falso, o sea que cuando usted y yo erramos y no conocemos la palabra de Dios, Satanás va a levantar y ha levantado y está levantando en el día actual a hombres que se hacen pasar por ovejas, pero que son lobos rapaces. Hombres que de alguna manera van a profanar o a expresar un evangelio que no está a la luz, conforme a la luz de la palabra. Pero como usted y yo no nos hemos dado el tiempo o el espacio para poder meditar en la palabra, vamos a ser personas que vamos a ser movidos fácilmente como presa fácil, como títeres, al no conocer las artimañas de Satanás. El no consultar el mapa, la Biblia. Para nosotros los cristianos, el mapa en sí es la Biblia. La Biblia nos va especificando cómo debemos de ir caminando, cómo debemos de irnos comportando, cómo debemos permanecer y estar siempre anclados en la palabra de Dios. Estos hombres erraban las escrituras, desconocían las escrituras, de alguna manera no conocieron el tiempo. Pero mire qué interesante, porque aquí hay unos detalles que nos especifica qué es lo que está pasando en el día de hoy. El que no se ocupa de estudiar la escritura, la Biblia, no sabrá distinguir el peligro que viene para con él. Vamos a leer en Gálatas 1:7. Mire qué nos dice Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea que cuando usted y yo erramos, no conocemos la palabra de Dios, el enemigo es tan astuto que levanta con astucia, con artimañas, nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, que cuando el hombre no conoce la palabra de Dios va a ser movido fácilmente y va a ser pervertido por otro evangelio. El evangelio que no es de Cristo. Mire Gálatas 1:9, que interesante es lo que dice aquí también. Como antes hemos dicho, también predica diferente. Gálatas 1:9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea que el apóstol Pablo claramente está hablando que el que trae otro evangelio que no concuerda con lo que ya fue y está establecido a través de la palabra es anatema. O sea que claramente le dice que es maldito. Wow, esto está tremendo, Segunda de Timoteo dice, segunda de Timoteo 4:4, y apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas. O sea que de alguna manera el enemigo es tan astuto que viene con astucia a infiltrarte otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. Y como de alguna manera tú desconoces, el pueblo de Cristo desconoce las escrituras, es fácilmente movido y sacado del lugar donde ha sido establecido y puesto por Dios. De alguna manera el pueblo de Dios ahora está cayendo
como cuando las moscas caen, que de alguna manera hay personas que les ponen un veneno, un pegamento, y las moscas cuando sienten ese sentir de ese pegamento, las moscas llegan y caen fácilmente y de ahí mueren. En el día actual en el cual estamos viviendo, así hay muchos cristianos que están muriendo como las moscas, que se está yendo y está cayendo al abismo simplemente por el hecho de no escudriñar la palabra, simplemente por el hecho de no poder hacer tiempo para poder escudriñar capítulos específicos, la Biblia, y tener el conocimiento pleno de la palabra de Dios. En el día actual en el cual estamos viviendo, la iglesia ha caído en una fealdad espiritualmente, que las personas o el miembro de congregación le pone más importancia a medios que le están robando la atención, a medios que de alguna manera el mismo enemigo está tirando para que el cristiano que está espiritualmente muerto caiga fácilmente al abismo. El conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. ¿Por qué es esencial el conocimiento doctrinal? Porque el conocimiento de la palabra te va a hacer estar firmes. Venga lo que venga. Si el enemigo te tira acechanza, te tira dardo, tú vas a estar protegido, porque la palabra de Dios es una protección, es un escudo que te protege de las acechanzas de Satanás. Hay necesidad en el pueblo de Dios de las escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia nos hace más sabios, nos ayuda a vencer las tentaciones que enfrentamos todos los días, nos trae paz y es una guía para la vida y nuestro crecimiento espiritual. Cuando el cristiano viene a los pies de Cristo, hay un proceso donde de alguna manera se va a desarrollar en ti, por el hecho de que en ti va a haber un hambre, una pasión por meditar y conocer de la Escritura. Se va a desarrollar la meditación a la palabra, se va a desarrollar esa pasión, esa hambre, y en ti va a haber un crecimiento. En el día actual en el cual estamos dentro de las iglesias, hay muchos cristianos que ya son viejos de estar dentro de las iglesias, pero son personas que son movidas como títeres, son movidas como telepates, son movidas como un animalito que en El Salvador de alguna manera se movía, volaba, simplemente por el hecho de que al no conocer y al no tener palabra dentro de ti, te va a hacer a no ser un creyente estable. Ahora estarás, mañana no estarás. En el día actual en el cual estamos dentro de las iglesias, por eso hay mucha gente que es indiferente, que son como niños, que de alguna manera ya sabiendo y teniendo el tiempo que están, se podría decir que ya fueran personas que tuviesen y deben de tener conocimiento en la palabra de Dios, pero no la tienen, porque han sido como personas que han perdido el tiempo en otras cosas que no les ha beneficiado. Los años han pasado, los años pasan y sigues siendo la misma persona. No hay un cambio en ti, no ha habido una diferencia en ti, simplemente por el hecho que no te has dado el tiempo para poder ir a la Escritura y saber que en la Escritura hay cosas muy claras que el creyente debe de ir como la aurora, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Es tiempo de levantarnos a escudriñar la palabra. Es tiempo de buscar esta palabra como el pan continuo de diario a diario. Porque cuando tú y yo vamos a la palabra, nos fortalecemos a través de la palabra. Vamos a ser personas que cuando venga el enemigo podrá resistir, podrás estar firme. Así como aquel hombre hizo una casa sobre la arena, pero que fue movida por el viento. Y también hubo otro que hizo una casa en la roca. Esa casa no se movió porque estuvo firme. Cuando vino la tempestad, no fue movida. La Escritura del día de hoy nos habla que debemos de estar firmes, anclados en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo.
Amigo que me vas a ver, hermano que me vas a ver, déjame decirte que es tiempo de buscar al Señor. Ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo. Te dejo con esta palabra y te bendigo que te levantes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones. Hasta la próxima.